Bienvenidos a La Enredadera, como digo, a un espacio cultural para aprender, a un espacio social para compartir. Este es un espacio también autogestionado, sostenido y sostenible gracias a que un grupo de personas interesados por un cambio cultural, por la necesidad de debatir en torno a temas que nos interesan y nos preocupan, pues estamos promoviendo este tipo de escenarios y este tipo de debates. Y queríamos aprovechar precisamente la vuelta al cole de este raro septiembre de 2020 para traer uno de los temas que evidentemente están en liza, están en el debate social, como es la educación. Para nosotros, un pilar fundamental de cualquier sociedad avanzada y democrática, cuyo primer axioma, cuya principal premisa es que debe ser mediada y presencial. Sin embargo, ese axioma, como otros muchos, se ha puesto en duda en estos tiempos que corren, y nosotros por eso pretendemos traer hoy aquí a personas que representan a los distintos sectores de la educación para debatir con ellos en torno a la necesidad de ese cambio, si el virus puede provocar ese cambio que necesitamos y que queremos algunos en el ámbito educativo. Como digo, han venido representantes de todos los sectores educativos que creíamos que deberían estar aquí. Sin embargo, el más importante, quizás el alumnado, pues por motivos obvios tampoco puede estar representado aquí, y hay otros movimientos sociales, otras asociaciones que tampoco han podido estar, pues por motivo también obvio, que es el del aforo limitado en el escenario que tenemos aquí en La Enredadera. Queríamos partir además en el debate desde una premisa muy básica. Tenemos una amenaza, que es un virus, una pandemia, pero no queremos que eso limite el debate sobre los cambios, los necesarios cambios en educación que nosotros creemos y pretendemos. Y queremos plantearlo así, como un reto para la comunidad educativa y también una oportunidad para desarrollar la profesión docente. Esta semana reflexionaba Carlos Pajuelo en su columna en el diario Hoy y se preguntaba sobre si este virus puede provocar realmente la transformación en la escuela, en la educación. Está claro que la prioridad, en este caso, es que las aulas se conviertan en espacios seguros y en espacios saludables. Pero después hay que caminar y hay que garantizar que la educación siga siendo un motor de cohesión y de equidad. Porque no podemos permitirnos situaciones como las que hemos vivido meses atrás, en que los niños y niñas más vulnerables, aquellos que tienen dificultades para aprender, pues son los que se han quedado atrás, ¿no? Son los más damnificados de toda esta situación. Por eso, en la primera intervención, les voy a pedir a nuestros 4 invitados que reflexionen en torno a si verdaderamente son necesarios esos cambios en educación y cómo podemos transformar y situar la educación en el debate, en el centro del debate social y político en nuestro país, y que se convierta de verdad en una prioridad nacional. Esa sería la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que la situación actual contribuya a esos cambios necesarios en el ámbito educativo? También queremos que nos contéis cuál ha sido vuestra experiencia en estas primeras horas, en estos 2 días, en los centros educativos en los que trabajáis o en los que tenéis a vuestras criaturas. Previamente a todo eso, os voy a pedir también que os presentéis y nos digáis por qué estáis aquí y a qué asociación o a qué movimiento venís representando de alguna manera. Y que nos digáis quiénes sois, por supuesto. Yo soy Raúl Gijón, soy miembro de La Enredadera, maestro y también a tiempo completo director de un cole público aquí en Mérida. Muchísimas gracias por estar aquí y espero que el debate sea interesante. Vamos a tener una limitación porque solo tenemos este micro y para cumplir las normas higiénico-sanitarias pues tendremos que proceder a limpiarlo cada vez que una persona. Os pedimos disculpas por ello y esperamos que el debate sea lo suficientemente dinámico para que os pueda interesar. Muchísimas gracias. ¿Quiere empezar a intervenir? Bueno, pues hola, buenas tardes. Yo soy Cecilia Chamorro
Soy directora de un centro educativo aquí en Mérida y antes que nada me gustaría quedar una cosa clara, creo que es necesario. A pesar de que nos dicen muchas veces a los directores que somos los representantes de la Administración en el centro, yo quiero quedar claro que no vengo en nombre de la Administración, que vengo en nombre de Cecilia Chamorro, docente con experiencia poca en la dirección de un centro educativo público. Y sobre todo quiero expresar el sentir general de muchos compañeros con los que he estado en contacto a lo largo de estos 6 meses y espero que a lo largo de mi intervención por lo menos cubrir todas esas inquietudes que hemos tenido este colectivo tan sufrido con la pandemia o la crisis sanitaria de COVID-19 que hemos tenido y que seguimos teniendo. Vale, en cuanto a las preguntas paso a contestar. La primera que preguntaba me parece que era que si pensamos que esto va a traer una transformación en el sistema educativo. Pues yo no quiero ser muy pesimista porque normalmente soy todo lo contrario, muy optimista. Una transformación creo que sí, evidentemente una transformación, esto nos va a cambiar a todos y esto va a ser un antes y un después en la educación. Todos los centros tenemos claro hasta ahora mismo que tenemos que hacer un cambio en nuestras programaciones, que tenemos que organizarnos de cara a un posible nuevo confinamiento. Todos estamos trabajando en formar en algún tipo de plataforma a las familias, a los docentes, al alumnado. Hasta ahí la transformación está clara y yo creo que nos ha quedado a todos muy claro eso, pero no creo que verdaderamente un virus vaya a transformar o a conseguir cambiar los verdaderos problemas que actualmente tiene el sistema educativo, como por ejemplo la bajada de ratio. Este año, que era el año de bajar la ratio, no lo hemos conseguido. Sigue habiendo una ratio de 25 alumnos y en muchos centros más de 25 alumnos, hasta 28 he escuchado a algunos de los directores, con lo cual hemos perdido una oportunidad grandísima. Era también el año de utilizar espacios de centros públicos con aulas vacías, tampoco se ha conseguido. Era el año de acabar con los centros gueto, y tampoco hemos hecho nada al respecto. Con lo cual, la transformación verdadera no va a venir por un virus. Eso vendrá de las entrañas mismas del sistema educativo, de los docentes, que nos demos cuenta que tenemos que estar unidos, de los equipos directivos. A nivel pedagógico tampoco va a haber un cambio. Bueno, hay un cambio ahora mismo y es que nos encontramos con medidas totalmente antipedagógicas cuando llegamos a los centros. O sea que a nivel pedagógico hemos cambiado, pero a peor. Porque yo voy a bautizar el año 2020-2021 como el año no se puede. Yo las palabras que más he repetido estos 2 días con los niños es no se puede. No se puede tocar eso, no se puede tocar la barandilla, no te puedes juntar, no puedes jugar ahí, tienes que ir por la flecha. O sea, eso es antipedagógico, eso es totalmente lo contrario a lo que se entiende en un centro educativo, por lo menos lo que entiendo yo. Con lo cual la transformación mucho me temo que tiene que ir mucho más allá y que no vamos a conseguirla, por lo menos este año, a no ser que nos movamos por otros derroteros. ¿Cómo hemos vivido estos primeros días? Pues bueno, yo creo que todos los docentes ilusionados, que la palabra ha sido emoción, de volver a ver al alumnado después de 6 meses, que hay muchas ausencias, pero que confiamos que poco a poco los padres vayan confiando en nosotros y que vayan viendo que las cosas funcionan, que vamos bien, que nos hemos dejado la piel para que todo estuviera listo para la llegada del alumnado y que volvamos lo antes posible a esta nueva normalidad, a entender que esto es lo que hay y que a esto nos tenemos que adaptar. Bueno, yo no sé si se me oye sin micrófono. Es para el streaming, vale, estupendo. Bueno, yo me llamo Ramón Besonías y soy profesor de secundaria en un instituto de Badajoz y soy padre también de un hijo de un hijo, evidentemente, porque soy padre, claro, valga la redundancia, y de secundaria, ¿vale?
Y eso también condiciona de alguna manera la visión que tiene uno sobre las cosas, porque no es lo mismo ser padre que profesor, lo estropea todo, claro. Bueno, y luego no hay nada peor que un maestro que sea además padre, eso lo sabéis, los que lo habéis sufrido. Bueno, y luego ciudadano, por supuesto, porque te interesa la educación, aparte de que la sufres o la padeces o la disfrutas, ¿no? Y bueno, y nada, los que me conocen pues en las redes, pues activista educativo, innovador, que se llama ahora, ¿no? Enrea, yo creo que esta palabra quizás, la de la enredadera, sería la más adecuada, ¿no? El enrea es el que se preocupa, el que intenta hacer las cosas de otra manera, y bueno, y ahora pues estamos en el caldo de cultivo más interesante para hacer las cosas de otra manera, claro, ¿vale? Bajo un fuego cruzado. ¿Y cuál era la primera pregunta que teníamos? Pues anda que la preguntita, ¿sabes? A ver, preguntarle eso a alguien en un momento en el que está, digamos, en un alambre, ¿no? Imagínate, ¿no? Vamos a poner esa metáfora trágica, ¿no? Pues lo que te va a decir, déjame que me caigo, ¿sabes? Es decir, que es muy difícil, y me pongo en el papel de las familias, de los profesores, de los equipos directivos, de cualquiera que esté implicado en la comunidad educativa, el que le haga una pregunta de esa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuando tú estás con incertidumbre, no sabes qué va a ser mañana, cuando vayamos al instituto el lunes no sabemos muy bien qué vamos a tener que hacer, aunque hayamos ido ayer o hoy, tampoco sabemos lo que va a pasar, ¿vale? Esto es como lo que decía Forregano, que es una caja de sorpresas, como la caja de bombones, ¿no? Pues responder a esa pregunta es complicado, porque cada día se levanta uno, yo supongo que os habrá pasado desde marzo, que se levanta uno a veces con el vaso medio vacío y otras veces medio lleno. Tienes la esperanza de poder hacer cosas y otras veces se te la quita porque has llegado hoy al centro y tienes 40.000 casuísticas ahí que tienes que resolver, ¿no? Entonces es muy complicado, muy complicado. Las emociones a veces no dejan a la razón actuar y a veces la razón está contaminada por otro tipo de cosas que no tienen que ver con lo propiamente educativo, y es el vaivén de circunstancias a las que tienes que responder cada día, ¿no? Entonces es muy difícil ya de por sí responder. Y responder no solo emocionalmente, sino en la práctica. Porque los profesores ahora estamos, los profesores, la administración, todos están respondiendo a lo que tienes que hacer mañana, ¿sabes? Lo que tienes que hacer en esa hora, en ese minuto. Entonces es muy difícil pensar a largo plazo. Por supuesto que todos tenemos en nuestra mente un pensamiento a largo plazo. ¿Qué podría pasar? ¿Qué podríamos aprender de esto? ¿Cómo la administración, los equipos directivos, los profesores, los padres podríamos sacar del defecto una virtud? Eso lo tenemos ahí todos, ¿eh? Pero otra cosa es hacerlo mientras que vemos que los tiros llegan por aquí, por detrás, por todos lados. Es muy complicado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, el primer reto, es serenarnos. Serenarnos, porque vamos a llegar a un centro donde vamos a tener que estar así y peor durante 9 meses. ¿Vale? Entonces, y lo que vamos a tener que hacer con niños que se mueven, con adolescentes que no quieren eso. ¿Vale? Entonces, no podemos involucionar. Porque mentalmente, psicológicamente, ni los profesores ni los alumnos vamos a aguantar esa situación mucho tiempo. Tenemos que reconvertir el centro en algo diferente. Tenemos la oportunidad de, en la guerra, digamos, esa metáfora en la guerra o en el fuego cruzado que supone todo esto, el hacer con eso algo juntos. Yo lo vislumbré un poco, yo es que quiero ser positivo, ¿eh? Porque para negativo ya tenemos las redes sociales y ya tenemos todo. Voy a ser positivo, fíjate, ¿eh? Me va a costar. Bueno, el caso es que yo vi en mi claustro y en las conversaciones que he tenido con las familias también, he querido entender que hay primero una necesidad de arroparse al lado del otro, ponerse al lado del otro y lo primero, mirarle a los ojos y decir, ¿y tú qué opinas? ¿No? Es decir, eso no existía antes, no era tan fácil que la comunidad educativa dijera, ¿y qué hay de lo nuestro? ¿Y qué pasa con lo educativo? ¿Y ahora cómo educamos? ¿Vale? Y ahora eso de cambiar las mesas, nos hacemos preguntas, ¿no? De hecho, yo creo que estos 6 meses han sido los 6 meses, el medio año de las preguntas educativas. Entonces eso no lo podemos abandonar, ¿vale? Eso es positivo. Y luego otra cosa, nos juntamos en los centros, aunque sea virtualmente, más de lo que lo hacíamos en tiempo normal. ¿Tú sabes lo que es estar allí en los clouds, en los meet, y de pronto que la gente no se quiere ir, que quiere hablar, que quiere comentar? Y tú cómo haces la paella también, evidentemente, sale de todo. Pero lo de la paella se convierte en una necesidad de ayudarnos mutuamente, de salir de esta situación. O sea, el hecho de que nos ayudemos mutuamente los docentes,
miremos a nuestros alumnos a los ojos y seamos capaces de ayudarles a ellos, ellos ayudarnos a nosotros. Eso va a ser una oportunidad de lujo y la tenemos que aprovechar. No podemos pensar que cuando lleguemos esto va a ser una mierda, yo no puedo, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Pensad en eso. Tenemos una oportunidad, porque para pensar en negativo ya está la realidad, ¿vale? Quería dejar ese mensaje porque creo que es positivo y yo lo he observado en pequeña cantidad. Luego la naturaleza humana ya sabemos cómo es. La naturaleza humana es que, bien, lo de los ordenadores está bien, pero solo mientras el confinamiento. Cuando dejemos el confinamiento volvemos otra vez a los papeles, claro, ¿sabes? Es decir, esas cosas van a pasar. Pero a lo mejor es una oportunidad para decir, bueno, pues voy a dejar las mesas así, o voy a hacer con las mesas esto cuando se acabe lo del confinamiento. O mira, oye, eso que hicimos de los MIS no estaría mal para los equipos educativos, que antes no nos reuníamos, los de primero. Hostia, pues están surgiendo ideas. Aprovechemos esas, aunque sean 2, 3. Ya hemos transformado el centro, ¿eh? Ya la hemos transformado. Yo he visto a personas que no habían tocado un ordenador en su vida en mi centro y los tocan y no pasa nada. Y dicen, hostia, no es radioactivo. Sí, pues sí, de verdad, y lo digo con orgullo, de verdad, que digo, hostia, qué bien, qué cambio, porque sé que lo están pasando mal, porque es un cambio, porque igual que si yo ahora mismo me pusiera a bailar sevillanas, no tengo ni idea, ¿vale? Entonces, pensemos en eso, ¿vale? Quiero dejar ese mensaje, porque creo que no existe hoy en día en las redes, existe muy poquito ese mensaje, y lo tenemos que dar, ¿eh? Tenemos la responsabilidad moral de hacerlo con nosotros mismos, hacerlo con nuestras familias, hacerlo con los compañeros, y hacerlo sobre todo con nuestros alumnos, que como nos vean que somos los policías, y ahora le reglo, lo que decía, la regla, el no. Vamos a hacer un poquito como hizo el Benigni, como decíamos antes, ¿no? El Benigni en la vida es bella. Vamos a convertir el centro en una aventura, ¿vale? Vamos a ver qué tal lo hacemos. No sé, es complicado, pero el reto lo he lanzado. Gracias. Pues buenas noches. Es difícil, después de haber hablado Ramón Besonía, ahora él como filósofo, yo como psicólogo, va a cambiar un poco la perspectiva, pero vamos, estamos muy parejos en cuanto al pensamiento. Soy Amaro Dópido, soy orientador educativo en un instituto de secundaria en Almendralejo, en el Carolina Coronado, y además represento a, bueno, un miembro más de ADIEX, la Asociación por la Defensa de la Inclusión Educativa en Extremadura, que además ha nacido hace muy poco, y bueno, aprovechando además, agradeciendo a Raúl, a la enredadera, al Salto a Todos, a que nos hayáis invitado, que yo creo que es un punto de inflexión importantísimo. Quisiera aprovechar en primer momento, después de los agradecimientos, a romper una lanza a favor de los equipos directivos, que creo que han estado algo solos, se han encontrado con una papeleta, lo sé por mi equipo directivo y por compañeros y amigos que tengo en otros centros, pues que no se lo ha encontrado nadie. Hablábamos de los sanitarios, que creo que han hecho un trabajo ingente, pero los docentes, especialmente los equipos directivos en este verano, creo que han pasado pues unos problemas bastante graves, que hasta el día de hoy, mi director lo dice, no viene tranquilo todavía al centro pensando qué va a ocurrir, qué va a pasar mañana, las medidas que hemos hecho son suficientes, vemos a un montón de compañeros y compañeras que algunos las están aceptando muy bien y sin embargo pues hay otros pues que les está costando mucho más. Y entonces, bueno, pues el equipo directivo tiene que estar un poco ahí intentando velar por todo, poniendo siempre buena cara, encima un poco de escudo con la administración, con los compañeros y compañeras. Bueno, pues quería lanzar esa lanza porque creo que sin los equipos directivos pues poco hubiésemos hecho. Hablando de transformación, cuando preguntaba, yo creo que los centros educativos, pues en los centros educativos estamos personas, y como personas que somos y que necesitamos del cambio y que es necesario, un momento como este yo creo que hubiera sido fabuloso para comenzar a ver y a deslumbrar pues cambios reales en el mundo educativo, ¿no? No nos podemos aprovechar de una pandemia para decir ahora es cuando vamos a cambiar, pero sí que podíamos haber hecho, pues primero, partiendo de una escucha proactiva y real de toda la comunidad educativa, no solamente a docente X, sino pues padres, madres, docentes que estén involucrados reales, docentes de centros que tengan de difícil desempeño, equipos de orientación educativa, equipos de atención temprana, es decir, las instrucciones que nos han llegado, la normativa que nos ha llegado, es una normativa bastante general. Quizás la aplicación real de esa normativa, de esas instrucciones, de esos planes de contingencia, a lo que es la realidad de cada centro, y pongámonos en Extremadura, que nos encontramos con una disparidad total de centros educativos, pues es muy complicado de ponerle e intentar catalogar con esa instrucción una realidad de centro. Entonces, se ha dejado un poco de mano a los centros educativos y ahora pedir que la transformación venga de ahí es bastante complicado. Entonces, yo voy a ser también positivo y
Así he venido desde el primer día a clase, con positividad y con proactividad, intentar ayudar, ya digo, entre todos a que esto lo podamos solventar de la mejor manera, pero considero que no se han aprovechado el momento para hacer cambios reales, ¿vale? Yo estoy más vinculado a la atención a la diversidad desde mis inicios y bueno, soy el orientador del centro y veo que la inclusión educativa no es que esté de segundo papel, sino yo creo que está en el último ya. Es decir, mi compañera, cuando me he reunido con la PT, la L, con los compañeros del ámbito, nos poníamos a reflexionar un poco y decíamos, muy bien, las clases están separadas, pero ¿y nuestros niños? Y un alumno que tenemos con TEA, que ¿cómo le explico yo a él que ahora la profesora va a tener una máscara, que él va a tener que ponerse otra, que él va a ver a niños que no conoce, porque él necesita para conocerlos, pues abrazarlos, verlos, y nos encontramos con un problema muchísimo más grande. Y yo no encuentro eso en las instrucciones, yo no he encontrado solución para esto. Entonces, si hay un problema real en los centros educativos, si sumamos la atención a la diversidad, pues sumamos un problema mucho más grave que realmente es el que a mí me preocupa, ¿no? Y que por ende va a afectar a todo el centro educativo, ¿vale? Y la otra pregunta era, bueno, en los primeros días, bueno, lo he ligado un poco a lo que acabamos de comentar. Para mí realmente era incertidumbre total. Yo durante el verano he estado muy ligado a mi equipo directivo. Si necesitáis algo, lo que os pueda ayudar, más que nada por el tema de la inclusión educativa, y la verdad que siempre han aceptado muy bien las propuestas que hemos hecho entre todos. Pero esa incertidumbre al principio, por eso agradecía a mi equipo directivo, se ha convertido un poco en tranquilidad, porque he visto que estaba todo bastante bien controlado, pero al mismo tiempo una preocupación bastante grave pues por todo eso, ¿no? Las caras de los alumnos y las alumnas, los he visto algunos pues con miedo, otros un poco asustados, otros un poco incrédulos, y bueno, pues esperando que entre todos, yo confío muchísimo en los docentes y confío mucho en la familia. Yo creo que la solución va a estar de mano de lo que hagamos nosotros y nosotras y lo que las familias nos puedan apoyar, porque si nos dejamos en instrucciones y en leyes, yo creo que entonces no vamos a poder conseguir mucho. Pues bueno, se me oye, sí. Buenas noches, yo soy Flor, vengo de parte del Foro de AMPA, pero no vengo en representación del Foro de AMPA. Os explico un poco. El Foro de AMPA de Mérida es un conjunto de todas las AMPAs de los centros de Mérida, que se creó y es una idea estupenda y funciona genial y yo estoy muy contenta de estar ahí. Pero obviamente, como podréis entender, pues las opiniones de las AMPAs de un colegio X concertado a un colegio público y tal son totalmente, independientes. Entonces yo vengo un poco pues a dar mi opinión más bien como madre. Como decía Ramón, si no hay algo peor que ser padre y profesor, hay algo peor que ser madre y pareja de profesor, ¿vale? Entonces, por ahí, pues bueno, voy a poner mi punto como madre, ¿vale? Digamos que, represento a la AMPA también del Ciudad de Mérida, soy su presidenta. Y bueno, pues como reflexión en los cambios, yo quiero también hablar un poco ahí del tema de la familia, ¿vale? No voy a hablar ni de padres ni de madres porque los menores están con familias, pueden ser muy diversas, ¿vale? Las familias hemos estado totalmente abandonadas, o sea, en todos los ámbitos. Yo personalmente he tenido buena relación con el equipo directivo porque intentamos que en nuestro colegio la comunidad educativa funcione en conjunto, pero las familias han estado desbordadas durante el confinamiento, muy abandonadas en cuanto a información y en cuanto a recursos, la mayoría, y yo creo que seguimos un poco en el verano pues totalmente desconectados del tema, la mayoría. Algunos hemos estado ahí dando caña porque sabíamos que llegaba septiembre y no había nada hecho. Y bueno, mi reflexión en cuanto al cambio es pues eso, que las familias cada vez estén más implicadas en la educación, porque creo que se ha perdido durante unos años. Yo recuerdo la época de mis padres y sí recuerdo un movimiento fuerte de la familia, pero creo que se ha perdido un poco, o es mi punto de vista, yo que soy madre, o sea, que tengo niños pequeñitos, ¿vale? Pero nosotros llevamos ya unos años retomando esa fuerza y creo y espero que mi reflexión del cambio en esta situación es que vaya a mejor aprovechando esta situación. Pero aquí yo también tengo que ser un poco pesimista, no veo que estemos colaborando demasiado. No se nos ha pedido opinión en prácticamente
nada, se ha pedido a FREAMPA, que es el conjunto de IACONCAPA, que son las que se suponen que acumulan todas las familias, pero que no es real. Yo creo que debería haber una comunicación más cercana, o sea, familias del centro, no hace falta que sea FREAMPA administración, o sea, que sea familias del centro con el centro, que es muy fácil, que vivimos todos aquí, que es que no, o sea, que no hay que irse a los despachos, ¿sabes? Entonces, yo quiero que el cambio vaya hacia eso, hacia una sociedad en la que la comunidad educativa seamos todos, familias, docentes y toda la sociedad, porque en realidad ahora yo lo que veo es un poco de egoísmo en plan de, bueno, como son tus hijos, yo no tengo hijos ni los voy a tener, pues te comes tú el marrón, ¿sabes? O sea, una sociedad totalmente, y no, los hijos, los menores se crean en sociedad y vivimos en una sociedad, si no vete a vivir al Everest o yo qué sé, a donde sea, ¿sabes? Pero la sociedad trata de eso, de que entre todos los eduquemos. Y a la familia, yo desde aquí quiero decir que se nos ha abandonado totalmente, en la mayoría de los casos, que no se está pidiendo colaboración prácticamente para nada, cuando nuestra opinión creo que ahora mismo es de las más importantes, porque conocemos a nuestros hijos, sabemos cómo van a llegar a las clases, sabemos si van a estar asustados o no. Nuestros hijos han llegado a clase y yo no sabía, yo todavía a día de hoy, no sé si mi hijo tiene educación física o no, por esto de que no se podían cambiar los profesores, si va a tener inglés o no, no tengo ni idea de nada, o sea, nada, solo sé que los he soltado allí muy lejos, porque han entrado desde muy lejos para que no nos acerquemos las familiares y no sé nada más, y mis hijos son muy pequeños. Entonces, reflexión al cambio, yo quiero que esto sirva para que cambie, pero creo que ha ido un poquito a peor, hemos infantilizado un poco a la familia, ¿vale? No, esto lo hacemos nosotros porque sabemos cómo tiene que ser, tenemos que poner la mesa así y tenemos que hacer esto así porque nosotros sí sabemos cómo tiene que ser, no, perdona, aquí la educación es entre todos y nosotros también sabemos muchas cosas de nuestros hijos. Entonces, llevamos ya un tiempo haciendo este cambio, nosotros el año pasado la verdad es que fue un cambio radical en el centro, participábamos todos los fines de semana en historias y tal, y mi cambio quiero que vaya hacia eso, hacia aprovechar esta situación, por favor, para que queremos ayudar, o sea, que no vamos a cobrar por dar opinión, de verdad, que solamente queremos colaborar, y entonces quiero que vaya hacia esa situación. Y en cuanto a la experiencia del primer día, pues a ver, los niños, por lo menos los pequeñitos, que es la experiencia que yo puedo decir, son felices, o sea, son felices como si le llevas como una piedra a tal pie, o sea, súper felices de volver al cole, como sea. Han venido súper contentos, han venido tranquilos, les tranquilizamos en casa. La situación del colegio mío en concreto es caótica porque es un colegio de 500 y pico de alumnos, los ratios no se han bajado, solamente en quinto y sexto, entonces pues están apiñados y que sea lo que tenga que ser, porque yo a mis hijos quiero que sean felices y que se eduquen como tiene que ser, en sociedad, con opiniones y como debe de ser una educación presencial, que es lo que queremos. Muchas gracias a los cuatro. Bueno, como estamos viendo, pues se ha generado en la sociedad un gran debate, una gran polémica, incluso cierta histeria con la vuelta al cole. Queríamos preguntaros si consideráis lógico este debate, sobre todo las quejas de ciertos sectores de la educación. El profesorado ha manifestado quejas, hay movimientos que están ahora mismo, Flor comentaba también las quejas como madre, y si consideráis suficientes, por ejemplo, las medidas sanitarias y los recursos, tanto humanos como materiales, con los que se ha dotado a los centros educativos para afrontar esta situación actual. ¿Vale? Esas dos preguntas. Primero, con respecto a la polémica generada con la vuelta al cole, y dos, si tenemos suficientes recursos para afrontar la situación de pandemia. Bueno, pues a ver, en primer lugar, la polémica está más que justificada tratándose de el que está en juego la salud y la educación de niños y niñas, o sea, está más que asegurada, normal que a todo el mundo le interese eso. El debate y las quejas pues también están justificadas porque los equipos directivos, los docentes en general nos hemos dejado la piel
durante el confinamiento, después y durante todo el verano, entonces tenemos derecho a quejarnos, por supuesto. Yo concretamente soy la directora de un colegio en el que no tenemos ningún problema de espacio, porque tenemos ahora mismo 43 alumnos matriculados y un colegio inmenso, con lo cual el espacio y las distancias de seguridad están aseguradas demasiado para mi gusto. Y claro, en cuanto a profesorado tampoco tenemos problema, tenemos solamente 4 grupos, pero sí que me consta que en colegios grandes pues ni los recursos ni el profesorado están siendo suficientes, ni las medidas sanitarias se están llevando a cabo porque es imposible. O sea, los equipos directivos están haciendo encaje de bolillo para poder llegar a cumplir con esa normativa y es básicamente imposible, y me consta que se llama a la administración y que no se pone ninguna solución. Entonces están más que justificadas las quejas. La otra pregunta era sí, las medidas sanitarias. Sí. Pues no están siendo suficientes. Y es más, sé que hoy han recibido algunos centros la notificación de que van a mandar más profesorado. O sea que el trabajo que ya habíamos hecho de horarios, organización, desdoble, todo ahora hay que modificarlo. Hoy, para el lunes. O sea que al final los equipos directivos todo el fin de semana estarán trabajando. Sí, ahora muy bien, ahora me mandan 3 profesores más, pero es que eso tenía que haber sido antes, que llevamos desde marzo con este problema, que no es nuevo. Así que bueno, pues eso no ha sido suficiente. No se quede ni una gotita. Bueno, pues después de una manita en el hombro y eso, ahora vamos con las hostias, ¿no? Claro, evidentemente. El vaso medio lleno, ahora el vaso medio vacío. Bueno, a ver, como todas las grandes preguntas de la vida, y esta es una de ellas que nos compete a todos, el problema no está en el qué, está en el cómo, ¿sabes? Y es un problema que lo tienen tanto los gestores educativos. Yo me imagino a los que han estado intentando, no me refiero a los políticos, me refiero a los que han estado intentando hacernos la vida más fácil, se han dado cuenta de que era imposible, porque tenían a los de arriba dándole por saco y a nosotros diciéndole qué pasa aquí, ¿sabes? Entonces, ha tenido que ser muy difícil para todos. A ver, ¿por qué el cómo no ha sido fácil? Ya en mayo planteábamos algunos, lo sabéis, por el diario Confinamiento que hice yo, o por otros profesores que también lo plantearon, y algunas comunidades incluso llegaron a sugerirlo a sus administraciones. A ver, no hay dinero, eso es lo primero. La primera cosa que tenía que haber asumido la Junta de Extremadura y el señor Guillermo Fernández Vara, Guillermo, ¿me estás escuchando? No hay dinero, y se lo tienes que decir a los ciudadanos. Pero ya sabíamos que en mayo no había dinero. Luego, y que no había vacuna. Luego, si no hay dinero y no hay vacuna, ya sabes que no vas a atender a tus ciudadanos adecuadamente. Una de dos. O pides dinero a tu jefe, al de Madrid, y le dices, oye, aquí a Extremadura hay que imbuirle dinero, hay que meterle dinero, porque no se puede en una comunidad que venía ya con unos problemas económicos de la leche, y nosotros tenemos uno de los problemas más graves de exclusión social, precariedad laboral, ¿vale? Asentismo. Imaginaros con ese percal que teníamos ya, en familias y en alumnos, en qué condiciones van a llegar muchísimas familias ahora, el lunes, ¿vale? Eso es lo primero, en estas condiciones. Y luego, encima, con poco dinero, ¿cómo se te ocurre decir que vas a poder atender adecuadamente? Claro que lo puedes atender en un centro que a lo mejor tiene espacios como el tuyo, tendrá otros problemas, ¿vale? Que ya son muchos los que vais a tener, pero imagínate los centros, la mayoría son de ciudades grandes, donde las ratios eran lo sabíamos que eran de 30, y que eso, una de dos. O dabas más profesores, habilitamos más profesores, que eso suponía una plantilla no de 900, sino de un triple de eso, lo sabéis muy bien por las asociaciones que habéis estado ahí defendiendo el tema, y además los desdobles, ¿no? Que supone desdoblar todo eso y habilitar unos espacios adecuados. Como eso no se puede hacer, y ya lo sabíamos que en mayo no se podía hacer, yo lo sabía antes, y no soy consejero, os lo aseguro, pues entonces ya sabemos cuál es el problema. Que a partir de tercero de la ESO, cuarto de la ESO, haciendo un estudio adecuado y comparativo, hiciera semipresencialidad. Y decírselo a los padres y decírselo a los profesores. No os va a quedar más remedio que formaros en junio y en julio en semipresencialidad.
a partir de una autonomía del alumno, es decir, a partir de ese primero de bachillerato o cuando fuera. Y durante el tiempo que dure el que no tenemos vacuna, ¿no? La situación sin vacuna. ¿Y por qué tener que rebajar las expectativas como ciudadanos para tener todo y no solo un 50%? Porque no hay dinero y porque no iba a llegar el dinero, y eso lo saben ellos, y mienten a los ciudadanos, ¿vale? A mí lo que me fastidia como ciudadano, no como padre o docente, es que me mienta la Junta de Extremadura y me diga no hay dinero y encima con ese poco dinero voy a hacerlo todo, cosa que es mentira, ¿vale? Esa es la primera mentira, ¿vale? Y más en una situación como está Extremadura tan compleja. Y va a seguir no habiendo dinero, ¿eh? Eso lo tenemos muy claro. Entonces, sabíamos que estábamos abocados a una situación en la que Extremadura podía atender a los alumnos adecuadamente si redujera el número de alumnos en cada centro, especialmente en secundaria. De manera que se pudieran atender a todos los alumnos, menos alumnos en el aula por la mañana, mejor atención, ¿vale? ¿Eso cómo lo puedes hacer? Desahogando en alumnos que tienen autonomía y cuyos padres pueden dejarlos en casa. Eso es. Y permitiendo que las familias que sí tienen autonomía y que tienen menor edad, los alumnos, pudieran atender a los alumnos en otras condiciones si los padres quieren, dando autonomía a los centros para tener una atención a la carta. Y los profesores le hubiéramos dado una atención a la carta, porque lo podemos hacer, ¿eh? La autonomía de los centros ha brillado por su ausencia. El dinero y la autonomía de los centros. No han confiado en los profesores y siguen sin confiar en los profesores, la administración. Señor Vara, ¿me está escuchando? Vale. ¿Me está escuchando, Fran? Bueno. Entonces, esas dos cosas las tienen que asumir. Y a mí lo que me fastidia es que no hablen a los ciudadanos, que somos adultos, que nos lo digan. No hay dinero, tenemos que buscarnos la vida. Vamos a intentar hacerlo, ¿vale? Eso a mí me hubiera abierto, vamos, me hubiera dicho yo, genial, venga, a ver, venga, ¿cómo lo hacemos? Y le hubiera dado una confianza a la comunidad educativa para estar a una con la administración. Cosa que ahora, si tuvieras que valorar el déficit que ya había de confianza en las administraciones en marzo, ahora bájalo un 50%. Claro, ¿qué confianza tengo yo en esos señores? No estoy hablando de los técnicos, ¿eh? No estoy hablando de los que han intentado solucionar este problema desde abajo. Estoy hablando de políticos. Cuidado, ¿eh? Porque muchas veces creen, que hemos hecho mucho esfuerzo. Claro que sí, lo sé, los cargos intermedios y demás. Pero la política educativa brilla por su ausencia en Extremadura y necesita una renovación muy grande. Y no tiene que ver nada con el COVID. Cuando se acabe el COVID vamos a seguir igual de empobrecidos, ¿vale? Y el problema de la diversidad va a seguir estando ahí y multiplicado por 2, porque tendremos más paro, más precariedad, más alumnos con asentismo y el asentismo que va a generar la militarización de la enseñanza, ¿eh? Porque en los centros de enseñanza, lo sabemos los que trabajamos en centros complicados, que nuestros alumnos van a decir, por aquí se pedalea, amigo, yo no me voy a ir a un sitio donde me estás diciendo 50.000 normas. Entonces, tenemos un problema en los barrios donde hay un empobrecimiento de la población, de las familias. Entonces, aquí quiero lanzar la flecha directamente al dardo de la política educativa, ¿vale? Porque creo que lo han hecho mal. Y de ahí ha venido concatenado una serie de problemas en un dominó. ¿Y quiénes son los que lo han sufrido? Pues evidentemente en cadena todos, familias, alumnos, especialmente los más vulnerables, equipos directivos, que han trabajado más de lo que deberían de haber trabajado, porque se podría haber simplificado el sistema mucho más y haberlo previsto antes, ¿vale? Cuidado, ¿eh? El miedo de las administraciones es tan comprensible como el miedo de las personas, ¿eh? Porque los profesores también podemos caer, lo mismo que la política educativa, en decir, vamos a solucionar las cosas sobre la marcha, pero no vamos a pensar a largo plazo. Hagamos una autocrítica también los demás, es decir, yo, igual que la política educativa, tengo que pensar a largo plazo, porque si no pienso a largo plazo, sé que me voy a encontrar con una situación mala. Entonces, cada uno piense también en qué medida también se comporta como una política educativa en su trabajo. Eso también hay que hacerlo, ¿eh? Hay que hacer una autocrítica personal los profesores y demás. Pero que sepamos que el problema es un problema fundamentalmente económico, ¿vale? Económico, y que de ahí se deriva todo. Y evidentemente, como última cosa, la reflexión sobre el papel que tiene la escuela en la sociedad. Esto es una de las cosas que se ha puesto en evidencia, ¿vale? En evidencia. Y todos hemos participado en mayor o menor medida en el debilitamiento de ello. Docentes, familias, familias también, equipos directivos, de todo el mundo, porque todos formamos parte de esa sociedad, ¿sabes? Entonces, tenemos que hacer una reflexión.
tenemos que empezar a empoderar la educación como una cosa que nos va a llevar al enriquecimiento de la región, que no está alejado. Es como cuando se quejan los del cine. Es que el cine es una industria, es que hay que protegerla. Pues la educación es el futuro de la industria, ¿vale? Entonces, no da esa sensación de que la educación sea un tema importante en Extremadura, ni para la Junta de Extremadura, ni para los medios de comunicación, ¿vale? Ni para la sociedad entendida como una sociedad en conjunto. Cada uno luego que se evalúe moralmente y que vea lo que participa en todo esto. Ya está. Me tenía que dar caña hoy. Iba yo aquí a... Bueno, muy bien. Bueno, yo creo que la queja lógica y relógica, vaya, es que no había otra. Si realmente la administración educativa no ha escuchado a toda la comunidad educativa, familias, docentes, pues cómo no va a haber quejas, tiene que haber quejas a la fuerza, es que es necesario que la haya. Otra cosa es esa queja que se ha suscitado, ¿va a sufrir o va a surtir algún tipo de cambio en la administración educativa? Yo creo que tristemente no, que la queja que estamos manteniendo yo creo que al final no va a surtir en cambio ninguno, lo estamos viendo, lo ha comentado Cecilia, si hoy mismo ha llegado indicaciones de que va a haber incorporación de nuevos compañeros y compañeras, pues algo está fallando. Está claro que nadie se esperaba una pandemia como esta, todas las administraciones educativas, no solo de Extremadura, de España y del mundo entero, han tenido que afrontar por primera vez este problema, pero yo creo que hay una cosa clarísima ya desde el punto de vista psicológico, que es, si no escuchas a los afectados, es normal que haya un revuelo, un problema, un miedo, una incertidumbre, que lo único que va a hacer con todo esto es sumar muchísimos más problemas a los que ya tenemos. Por lo tanto, yo no sé si es que la administración educativa se ha tapado los oídos porque pensaba que habría que cumplir con las instrucciones que venían marcando y así iba a intentar solucionar este tipo de problemas, o es que realmente poco pintamos los docentes y las familias en todo esto de la comunidad. Entonces, el problema es grave. Ya eso, si encima lo extrapolamos hacia el mundo de la atención a la diversidad, ya lo digo, los recursos en atención a la diversidad no es que sean mínimos, es que son ya casi que nulos, porque muchos PTGALs, muchos PTSC, muchos trabajadores docentes que están vinculados a la atención a la diversidad no van a poder desempeñar acciones directas de trabajo con alumnado que precisa esa atención. Entonces, eso es más preocupante todavía. O sea, la atención a todos los alumnos y alumnas está claro que es necesaria, está claro que la presencialidad lo que va a ayudar a todo esto es intentar evitar muchos de los problemas que la sociedad ya viene acarreando, y esa presencialidad va a intentar favorecer al máximo esas desigualdades, ¿no?, que se mantienen. Pero es que el alumnado de atención a la diversidad tiene esos problemas y además se le suman otros muchos más graves. Si encima no vamos a tener profesionales que puedan atender directamente a esos alumnos y alumnas, pues yo no sé, a mí quedan muy bien las instrucciones, queda muy bien que haya un servicio de innovación y atención a la diversidad, fabuloso, con personas buenísimas que estarán trabajando por todo esto, pero yo no lo veo como orientador en mi centro educativo y como representante de ADIEC, no vemos ahora mismo que haya ningún tipo de medida para yo, por un lado, poder tranquilizar a mis compañeros del departamento, PTGAL, y decir, no os preocupéis porque vamos a poder hacer esto, no lo puedo ahora mismo, con las instrucciones que tengo en la mano y con los padres y madres que me han llamado durante todo el verano, a día de hoy tampoco les he podido dar una respuesta. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Tenemos la información? ¿No la tenemos? ¿Nos cuentan una información que luego se va modificando? ¿Cuántas instrucciones han pasado por manos de los equipos directivos hasta ahora? ¿Cuántas veces hemos cambiado el horario? ¿Cuántas veces hemos cambiado el documento que nos han enviado por Rayuela y mi equipo directivo tiene que decir, no hagáis mucho caso porque ahora hay que añadirle esto otro? Me parece, no sé, ante todo es que cómo no va a haber queja, cómo no va a suscitar un problema real si es que es más grave de lo que pensamos. Entonces, ¿en dónde quedaremos? Pues en el buen hacer de los docentes, lo mismo que hemos hecho desde el día 14 de marzo, cuando se nos dejó completamente solos y solas y tuvimos que desempeñar un trabajo, lo decía antes Ramón, yo tengo compañeros que tienen 68 años, una compañera mía, ella el ordenador ha hecho 4 cosas y ella se vio con 200 alumnos que tenía que atender y no tenía mucha idea y estaba sola en su casa, sola completamente. Equipo directivo, otros compañeros nos hemos tenido que volcar con ella para intentar ayudarle a poder sacar eso y lo ha sacado. Ella, sin ningún tipo de formación, muy bien, ha salido unas píldoras por ahí, muy bien, que además ha tenido muy buena aceptación.
no sé, yo creo que la formación había que darle una vuelta, pero muy importante, para que realmente sea formación en centro, que queda muy bonito eso de proyectos de formación en centro, yo lo veo muy bien, como título, cuando se vende hacia toda la sociedad, pero que la sociedad sepa que esos proyectos de formación en centro tienen que estar en el propio centro, demandados por el propio centro, hechos en el propio centro y con características que realmente afecten al propio centro y mejoren la educación de ese centro educativo. ¿Vale? Bueno, pues yo voy a hacer caso a Ramón y voy a hacer autocrítica. La familia no nos hemos quejado nada. O sea, estamos totalmente desaparecida. En este caso no hablo por mí, porque da mucha lata, como ya saben algunos, pero no nos hemos quejado nada. O sea, con la que nos ha caído encima, que ya dicen los profesores que sí, desde marzo han hecho mucho y tienen toda la razón, y lo he sufrido en primera persona, las familias hemos trabajado mucho y no nos hemos quejado porque era lo que nos tocaba. Pero es que no nos tenemos que quejar de eso porque era lo que nos tocaba. Nos tenemos que quejar de lo que ha dicho Ramón, de más arriba, que nos están engañando, señores. Se nos están engañando cuando nos han dicho que las ratios en infantil son de 18 niños y en primaria de 20. Y mis hijos llevan 2 días yendo al colegio con 25 niños o 26. Nos han engañado y seguimos callados desde marzo. O sea, estamos totalmente, las familias acomodadas. Llevamos unos años que todos tenemos mucho que hacer y hemos dejado la educación en manos de profesionales, que yo estoy súper agradecida y los que me ha tocado a mí personalmente y todos los que conozco son maravillosos, pero hemos dejado todo este tema como si no fuera nuestro tema. Es nuestro tema, o sea, la educación es nuestro tema, o sea, es el tema del futuro de nuestros hijos y aunque no sean nuestros, de los hijos de nuestros amigos que son el futuro de esta comunidad autónoma y de España y de todo el mundo. Entonces, yo lo digo claramente, o sea, no nos hemos quejado nada para lo que nos teníamos que haber quejado desde el día 1. Primero, por el marrón que nos comimos durante meses en casa, que deberíamos de habernos quejado ya diciendo, oye, medidas de conciliación, medidas de tal. Hemos tenido que ir a trabajar, mi marido ha trabajado como docente dando clases desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche que estaba un padre llamándole y yo he tenido que ir a trabajar presencialmente porque yo era trabajadora esencial y no nos hemos quejado, hemos hecho ahí encuadre de bolillos y bueno, hemos hecho lo que hemos podido. Luego ya cuando nos desconfinaron hemos tirado de abuelos y tal, que no se debe de hacer porque son personas de riesgo, pero las administraciones siguen sin apoyo a conciliación, sin apoyo a cuando los menores necesitan ayuda concreta porque a lo mejor son monoparentales la familia o tienen casos en que viven con personas mayores y no pueden enseñarles las nuevas tecnologías y tal. Entonces, no nos hemos quejado nada. O sea, yo me hubiera puesto el jueves en la puerta del colegio, así te lo digo, y no se ha hecho nada. En mi AMPA estamos preparando un escrito para el tema de las ratios que nos han mentido. Es que nos han mentido porque que yo sepa, el día 1 se firmó en una sectorial el tema de las ratios que he comentado, ¿no? De 18 alumnos en infantil. ¿Dónde está eso? Según los directores no aparece ninguna instrucción y yo lo sé porque las he leído y es verdad que no aparecen. Pero ¿por qué nos mienten a la familia? Y encima es que la familia estamos ahí como perdidas que no nos dicen por ningún lado, porque bueno, los profesores y los directores más o menos pues tenéis información, pero nosotros nos dicen llevar al niño aquí, pum, tal día a las 10:15, a las 12:25 lo recoge y llevas al otro por la otra puerta. Pero vamos a ver, señores, vamos a unirnos las familias y vamos a poner las pilas a las administraciones, porque es que no somos tontos ni somos críos, o sea, somos parte de la comunidad educativa muy importante y se nos está olvidando totalmente. Entonces, bueno, pues quejas muchas, pocas para las que deberían de haber sido. Y en cuanto a las medidas sanitarias, pues yo puedo hablarte de mi centro, que como ya dice no tenía problemas de espacio, el mío está hiper mega saturado. Y medidas sanitarias, pues yo he visto que a mi hija pequeña le han tomado la temperatura así corriendo cuando ha entrado, se ha echado gel, pero vamos, que ya me ha dicho que se ha comido del bocadillo del amigo y que se ha revolcado por ahí con otro, o sea que sí, o sea, que yo sé que seguridad 100% en un colegio no me puedes pedir, porque no hay seguridad nunca, ni cuando ha habido este virus, o sea, que un niño se puede caer en un colegio, pero
si se promete algo, por lo menos que se cumpla. Y aparte de lo que se ha prometido, deberíamos de exigir todavía más, por lo menos la familia. Y si puede ser en conjunto con los docentes y con todo esto, mejor. Pero no, es que no nos estamos quejando nada, o sea, no estamos informados de nada. Que quizás no nos estamos quejando por eso, que yo creo que no, porque es nuestra propia obligación informarnos, ¿vale? Pero bueno, sabemos que hay familias que a lo mejor les cuesta más el tema de informarse, los medios de comunicación, redes sociales, estar en contacto con ciertos colectivos, que les cuesta más informarse, pero vamos, o sea, totalmente no hemos hecho ni la mitad de lo que deberíamos. Gracias, Daniel. Daniel es el compañero que se está encargando hoy de higienizar y dinamizar el debate. Personal docente y no docente. Bueno, lo hemos estado comentando ya, durante el confinamiento se envió al alumnado a casa, como todos y todas, y se dio la atención educativa a distancia, ¿vale? Sin embargo, rápidamente han surgido, a partir de junio sobre todo, muchas voces pidiendo volver a la presencialidad, ¿vale? Os pregunto directamente, y ahora sí os voy a pedir un poco brevedad en la respuesta, porque luego voy a pasar a un segundo bloque en el que directamente os preguntaré a cada uno de vosotros una pregunta concreta. Podéis, obviamente, intervenir cualquier otro que así lo interprete. Y luego también me están comentando que hay preguntas a través de redes sociales que leeremos a continuación, y también queremos dar la oportunidad a las personas que han venido aquí a que puedan trasladarle alguna pregunta a los invitados de hoy. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el argumento de fondo para defender la presencialidad, por un lado? ¿Y qué medidas? Bueno, Ramón ya ha apuntado bastante, se deberían haber adoptado en junio para estar ahora mismo en otra situación, en otra disposición, y si estamos a tiempo de reconducir esa situación y de resolver esos problemas, ¿vale? Yo hago preguntas complicadas y vosotros respondéis, que para eso sois los invitados y los expertos en el tema. Muchas gracias, Daniel. A ver, pues la defensa de la presencialidad, ¿no? Es lo que me has preguntado. Pues tan importante como que la escuela es, o por lo menos debería ser, compensadora de desigualdades. Ese es el verdadero reto que tenemos los docentes, que en el momento en el que un niño, un alumno, una alumna entra por la puerta de un centro educativo, desaparezcan de un plumazo cualquier dificultad que tenga o que le impida un aprendizaje normal. Eso es un reto, pero eso se tiene que hacer, es crucial, es fundamental. Entonces, ese es el motivo más importante, a mi modo de ver, de la defensa de la presencialidad. La educación a distancia está muy bien para transmitir conocimientos, pero se queda coja en lo más importante, que es el ofrecer a todos las mismas oportunidades. Yo sé que hay centros educativos en los que se centran mucho en lo académico, pero no debería de ser así. Los colegios tenemos una función social crucial y no nos podemos olvidar de ella. Por eso me ha sorprendido mucho que lo que ha dicho Flor, que se han sentido abandonados. Las familias no deberían de haberse sentido en ningún momento abandonadas por el centro educativo. Es más, si alguno de los docentes de mi centro me está viendo, saben perfectamente que el primer mensaje que yo les di cuando nos confinaron fue: podemos dejar de mandar tareas, pero nunca podremos dejar de desempeñar nuestra función tutorial. Llamad a las familias 2 veces por semana, las veces que haga falta, y preguntad qué tal están y qué necesitan. Ya está, si es que eso era lo más que podíamos hacer, no podíamos bombardearles a tareas, que es lo que yo creo que lo que hicimos casi todos, pues bueno, pues en un intento de que no sabíamos muy bien lo que se nos venía encima, porque de un día para otro nos mandaron para casa. Entonces, la educación online a lo mejor está muy bien o semipresencial para niños con autonomía, pero yo estoy hablando de niños de educación infantil y primaria.
Con lo cual, la presencialidad es crucial. ¿Y la otra pregunta era? Sí, bueno, ¿qué medidas consideras que deberían haberse adoptado en junio? En junio se podrían haber adoptado, bueno, se tendría que haber trabajado, por ejemplo, una medida que yo creo, o a lo mejor es mi falta o mi ignorancia en cómo se organizan estas cosas, pero a día 1 de septiembre debían haberse incorporado todos los docentes a los colegios. No puede ser que todavía no tengamos los claustros completos a día de hoy. Me faltan 2 que se incorporan el lunes. Entonces, yo creo que esa hubiese sido una medida verdaderamente efectiva, que todos los claustros hubiesen estado completos a día 1 de septiembre. Y yo creo que es una medida relativamente fácil, que no sé por qué no se ha hecho, la verdad. Lo mejor es ignorancia mía y esto es dificilísimo de organizar, pero yo creo que eso sería una medida excepcional. Otra cosa que en el momento en el que salió el proceso de escolarización, ¿por qué se ofertaron 25 plazas por centro o 50 en algunos centros de 2 líneas? Ya sabíamos lo que iba a pasar. ¿Por qué no se ofertaron 15? Entonces, aunque hubiese sido muy fácil convencer a las familias que era de manera excepcional y por motivos sanitarios, aunque al año que viene hubiéramos tenido que volver a sacar 25. Hubiese sido una manera de repartir más equitativamente la matrícula. En Mérida, que tenemos centros con graves problemas de matrícula, se hubieran usado espacios de centros públicos que están vacíos, y yo creo que hubiese sido una medida muy buena y se pudo luchar por ella, pero es que parece que la Administración tiene miedo a la reacción de las familias y antepone eso a la seguridad del alumnado y sobre todo a que el alumnado aprenda y haya una educación verdaderamente de calidad. Bueno, aunque yo creo que casi todos tenemos la sensación de estar en el día de la marmota, todos los profesores, padres y demás, no se puede volver para atrás, ¿vale? Si no hay dinero y no sé qué, ahora estamos viendo los efectos de lo que no hay dinero. No se puede atender como quiere ciertas casuísticas concretas. Aunque estamos viendo que cuando se empoderan las AMPAs, en el centro de mi hijo ya se están empoderando y ya están exigiendo. Cuidado, cuidado con las AMPAs. Pero digo no las AMPAs como un colectivo, no, las AMPAs de un centro determinado. Moveros y verás cómo lo conseguís. Porque no hay nada peor que un padre enfadado, para la administración. Y estoy convencido que si hubiera habido elecciones, aquí se soluciona todo y encontramos espacios. Estoy convencido. O sea que, señores, ponéis las elecciones ahora, ¿vale? Bueno, entonces, claro, es que ese es el tema. Entonces, no podemos volver para atrás. No tenemos dinero, entonces ahora lo que hay que solucionar son problemas muy, muy concretos, ¿sabes? Y claro, ¿cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con presión y autonomía de las familias, porque la administración lo que hace es democratizar los problemas, pero luego ser dictatorial con los aciertos. Es decir, si os fijáis, la mayoría de los problemas que ahora mismo tienen los centros le han dicho a los profesores, a las familias, buscaros la vida. Ahí sí hay autonomía de centro, ¿vale? El problema es que tenía que haber habido autonomía de centro en los modelos educativos. Evidentemente en tu centro no hubierais hecho lo del semipresencial, pero en otro centro que saben desde el principio que no le van a dar tantas líneas, no sé qué, no sé cuándo, enseguida se organizan y se preparan los profesores y se forman, y no con píldoras. No estamos hablando de píldoras, estamos hablando de preparar a la gente para la semipresencialidad, que eso es un modelo diferente. Los que saben dar semipresencialidad, saben, los que están en un sistema semipresencial, profesores, que los hay muchos, saben perfectamente que eso no es unas pildoritas, eso hay que organizarlo bien. Y esa es la formación que debían de haber dado, sobre todo a secundaria, evidentemente, en el periodo de junio y julio, ¿vale? Pero no lo han hecho así porque ellos han querido gestionar todos los modelos, ¿no? En vez de dejar a la comunidad educativa una autonomía, cosa que no ha existido. Y ahora que están todos los problemas, pues ahora ser autónomos con los problemas. Nos han dejado toda la autonomía para gestionar las tonterías que nos estamos encontrando las casuísticas que nos estamos encontrando en los centros. Entonces no se puede hacer así, ¿vale? No se puede volver. Yo no tengo muchas esperanzas en que evidentemente vayan a inflar de dinero que luego se vaya a notar realmente. Lo que van a hacer es que si un centro determinado se queja, para que no haya mucho revuelo, os van a dar. Ya lo han hecho en algunos centros de Badajoz. Se han quejado los padres, han visto que aquello se revuelve. Dale un profesor, mándale un profesorcillo. Y lo mandan, Pero el que no se queja, no le mandan nadie. Porque no tienen dinero.
Y lo de 900 profesores eso es mentira, porque van a subrogar, ya sabes que van a subrogar con otros, Ellos lo tienen todo muy pensado de que verdaderamente con poco dinero vamos a ver qué podemos hacer con esto, ¿vale? A cómo llegamos a fin de mes. Entonces eso lo deberían de haber dicho a la ciudadanía. No ha habido, pues entonces yo no tengo esperanza de que verdaderamente haya una escuela y cuando se acabe el COVID va a haber una escuela subvencionada por Europa, eso está claro. Van a volver las subvenciones de Europa, los programas, evidentemente, pero no va a haber dinero, porque no hay en las arcas públicas. Entonces, hasta cierto punto tendremos que, a lo mejor como políticos, deberían de decirnos las cosas claras. Oye, mira, vamos a vivir peor, vamos a organizarnos y os vamos a dar gestión, os vamos a permitir que os autogestionéis comunidades educativas, barrios. Venga, gestionaros para sacar dinero vosotros también desde ahí, porque lo podemos hacer. Hay experiencias en Cataluña, hay unas experiencias de autogestión en barrios que, vamos, hacen huertos que venden la comida para las familias más desfavorecidas. O sea, que se están organizando bien. Se puede hacer y lo deberíamos de hacer, lo debemos hacer. Extremadura tiene un reto muy grande porque no tiene unidad social, no tiene musculatura social y deberíamos de tenerla. Es ahora cuando debemos empezar a hacerlo, ¿eh? Y no echarle la culpa todo a los políticos. También es verdad, ¿eh? Los políticos hacen eso, con dos narices nos unimos. Que no. Bueno, yo creo que la forma en que la política está justificando el tema de la presencialidad se está moviendo mucho también a golpe de titular, ¿no? de impacto social. Estamos viendo que van saliendo cada día una serie de información que nos queda un poco impactado. Ya al principio nos impactaba mucho más, hoy en día nos pasa igual que pasaba hace 20 años. Yo recuerdo, vamos, como si fuera ahora mismo a mi abuelo cuando veía a negros en África, niños negros en África muriendo de hambre, que él decía, quitas la tele porque yo no puedo seguir comiendo. Él le impactaba eso tantísimo que no podía seguir comiendo. Y hoy en día lo vemos, nos duele y tal, pero podemos seguir haciendo nuestra vida. Digo eso, digo violencia de género, digo muchísimos temas. Con esto al final está pasando un poco lo mismo. Ese miedo que teníamos en marzo, en abril, que yo casi que dormía mal, me levantaba, lo primero que hacía era ver los periódicos, ver tal y cual, ya cada vez nos vamos como relajando un poco más. Entonces vamos a sacar otro tipo de temas. Quizás ahora esta lucha tan plena de defender la presencialidad total, un poco yo creo que buscan el volver un poco a esa ansiada normalidad que teníamos y que la hemos perdido, y que tenemos que ser conscientes que a esa normalidad vamos a tardar en llegar, ¿no? Entonces, pues volver un poco a defender esa presencialidad, que por otro lado ningún docente y ninguna familia podrá decir que la semipresencialidad o la educación online o virtual puede suplir esas deficiencias que tiene, pues, y que suple el centro educativo, ¿no? Si encima nos vamos a la atención a la diversidad, pues imaginaros la formación online que han tenido los PTAL que han trabajado con este tipo de alumnado ha sido nula, ninguna. Entonces, enfrentarte a trabajar con ese tipo de alumnado sin formación ninguna, formación que a día de hoy tampoco tienen. O sea, mis compañeras me decían, bueno, como volvamos a algún tipo de confinamiento, porque en el centro haya 3 casos y confinen el centro o confinen el aula, con este tipo de alumnado, en mi centro 18, 19 niños tenemos con necesidad específica de apoyo educativo, ¿cómo hacemos? Si es que ni nos han formado, ni nos han explicado muy bien cómo gestionamos, y yo lo digo claramente, alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, con necesidades específicas de apoyo educativo, se han quedado muy relegados de lo que es la formación. O sea, han cogido un 5% de lo que... O sea, estos meses los han pasado muchos de ellos con una formación súper escasa. No digo que en algún centro concreto. Aquí veo algunas compañeras que trabajan plenamente con alumnados, además con ciertas discapacidades un poco más graves, pues sí que se han volcado, también tienen una formación que les avala, y se han volcado en ese tipo de formación. Pero en un centro como el mío, 800 alumnos, 80 profesores, y con este problema que hemos tenido... me da muchísima pena decirlo, pero la atención a la diversidad en estos meses ha estado muy, muy, muy desdibujada. O sea, es más que necesaria la presencialidad, o sea, súper necesaria para este tipo de alumnos. Pero claro, ¿qué tipo de presencialidad? Requiere una presencialidad, pero con todas las medidas. Y con docentes que puedan garantizar esa formación a ese tipo de alumnado, esa atención específica sin ningún tipo de problema y de peligro. Entonces, hablamos del tema del dinero. El dinero ya sabemos que es el que hay. Yo creo que el problema más grave ya no solamente es el dinero, es el de las prioridades. Yo desde aquí simplemente lanzar a la Administración Educativa, que en este caso sí que tengo que decir que el actual Secretario General de Educación nos ha escuchado desde el primer día, nos ha intentado ayudar todo lo posible y siempre nos ha brindado su mano, al igual cuando ha estado de delegado provincial, pero que muchas veces falta el que la Administración se siente y diga la prioridad son estas. Y yo
está claro que la presencialidad es importantísima, pero por favor, la atención a la diversidad en Extremadura debe de ser primordial. A día de hoy, estos alumnos no es que estén, no, me da hasta pena decirlo, el tema de alumnos de segunda, pero es que estos alumnos, pensad un poco, alumnos con una discapacidad bastante grave, ¿cómo se han quedado en sus casas? Algunos que están con sus propios abuelos, con 70 años. Los cuidan. Cuando hablamos con ese abuelo, me decía, Amaro, yo no puedo hacer absolutamente nada. ¿Qué me estás contando de entrar en Classroom? ¿Cómo que Classroom? Él no sabe hacer. ¿Y qué hacemos? ¿Íbamos a su casa? ¿Que no podíamos? Entonces es un problema bastante grave, que yo simplemente lo que pido es eso, que por favor se lo tomen por fin pues con la importancia que merece, ¿no? Bueno, primero quiero aclararte una cosa, Cecilia, del tema de lo de que me he referido antes del abandono de la familia. No me refería tanto en sí a los profesores y al equipo directivo de los centros, por lo menos en mi caso, no se vaya a ofender nadie. Me refiero a que ellos mismos han sido abandonados por las administraciones y a su vez las familias hemos sido abandonadas por todo el mundo, o sea, por las administraciones, por ellos que hacían lo que podían. En nuestro caso no tiene nada que ver con lo que tú has comentado, era simplemente mandar tareas. De hecho, yo no he tenido ninguna llamada. Entonces me refiero a todo, en general, abandonados por todos, por la gente que no tenía hijos, que pasaba olímpicamente de preocuparse, por las administraciones, por los colegios en general y por todo. Que no quiero culpar a los profesores porque la mayoría, yo todos los que conozco, no voy a decir la mayoría, todos, pero han trabajado muchísimo y lo he sufrido de primera mano, insisto. Pero que me refiero en general, que las familias estamos ahí como, venga, vosotros comeros el marrón y aguantar ahí con ellos, pero no hemos pedido, nosotros como culpables también no hemos pedido nada a cambio de información, ¿sabes? No lo hemos comido porque son nuestros hijos y es lo primero, claro. Eso por ahí. Y lo de presencialidad, defender, pues yo... criterios educativos pedagógicos no puedo decir mucho porque no tengo estudios sobre el tema, pero yo solo puedo decirte que mis hijos son felices. Entonces, yendo al colegio con mascarilla, como sea, son felices. ¿Por qué? Porque allí ponen de manifiesto sus opiniones, comparten, hablan de la serie de dibujos de tal, comparten, o sea, es que son felices, ellos necesitan socializarse, necesitan compartir no solamente objetos, que bueno, eso está un poco más limitado, pero compartir opiniones, compartir sentimientos, o sea, ir el primer día y decirle a la profe, estoy triste porque tal cual, o sea, es que solo te puedo decir que como madre creo que los niños son felices yendo al colegio. Entonces es mi criterio pedagógico y los demás lo pueden decir ellos, que son los profesionales. Y no sé si había alguna cosa más, ¿no? Los recursos sí son... Los recursos, bueno, ya hemos hablado de ese tema, obviamente no son suficientes, el tema económico está ahí, pero sí que creo que como sociedad debemos de movernos y crear alternativas al tema económico. No intentar siempre que nos llegue todo, sino procurarlo nosotros, ¿vale? Hay muchos medios, las familias nos hemos ofrecido a cualquier cosa que tengamos que ayudar en el colegio, en mi centro lo saben, para estar allí para la hora de entrar, no necesitas contratar a lo mejor vale, que le estamos sacando la castaña del fuego a quien no debemos, pero es que ahora mismo es lo que toca, arrimar el hombro. No necesitas contratar a un monitor para la hora de la entrada, nos turnamos los padres que puedan, tal cual, vale. A lo mejor no necesita poner ayuda para lo que sea. Entonces, bueno, pues movernos todos, pero claro, tenemos que ser todos, no solamente uno o dos. Y yo creo que por ahí, pues, compensar un poco la situación de los recursos que obviamente no llegan ni en profesores, ni en sitios, ni en nada. Bueno, como os comentaba antes, en este diálogo, en este debate, nos gustaría ir un poquito más allá y hablar de la escuela que queremos, aunque en las intervenciones ya estamos viendo un poco el camino que queremos seguir. La escuela que queremos en realidad es la escuela que necesitamos también en muchos casos, ¿no? Entonces ahora, como os comentaba antes, voy a pasar directamente a haceros una pregunta a cada uno de vosotros, ¿no? En este caso, con Ramón me gustaría dialogar en torno a la escuela
una escuela para la vida, ¿vale? Lo que significa que en muchas ocasiones la vida es eso que pasa mientras nuestros niños hacen cuentas, hacen caligrafía, hacen más cuentas, más caligrafía. Y yo quería preguntarte, pues, que cómo podemos conseguir que la escuela se centre en las cuestiones verdaderamente relevantes que van a permitir que las personas podamos desenvolvernos en la sociedad del futuro, ¿no? Es decir, aprender a relacionarse, a asumir responsabilidades, a tomar decisiones, a trabajar colaborativamente, y qué conocimientos básicos irían aparejados a esos valores, a esas competencias básicas que debería adquirir cada ser humano para poder adaptarse convenientemente al futuro que nos espera, ¿vale? Una escuela para la vida. Ramón, ¿cómo sería esa escuela para la vida? Madre, qué jartito vas a acabar. Cuando llegues a casa vas a decir, ¿dónde es un micro? Me siento como en el cole. Bueno, de todas formas yo supongo que si alguien nos ha dado cuenta ya que estos 6 meses de clase van a ser una escuela para la vida, es que mal lo va a pasar, ¿sabes? Porque claro, algunos han llegado al centro, familias o profesores o equipos directivos, creyendo que eso iba a ser como antes, y eso no puede ser como antes, ¿vale? Eso de primera. Evidentemente, ¿quién va a estar preparado menos para una escuela de la vida? Aquellas familias que crean que un centro es solo un lugar donde dejar a los niños. Y, por supuesto, los profesores son todos malos. Toda esa versión de la escuela negativa, ¿vale? Bien. ¿Qué centro va a estar muy poco preparado para la escuela de la vida? Aquellos profesores, equipos directivos, administraciones que consideren que la escuela es instrucción. Libro, tarea, examen, nota y se acabó. Ficho, me voy. Quien piense que eso es lo que tiene que hacer, lo va a pasar muy mal estos 9 meses, porque el virus ha sido sabio y nos ha dicho, ahora escuela de la vida, ¿vale? Claro, eso es lo primero. Con lo cual, yo creo que en cierto modo nos ha dado una enseñanza, igual que los ecologistas dicen que nos ha avisado el COVID de que tenemos que desacelerar la economía y desacelerar nuestra propia vida, nuestra propia existencia. A lo mejor deberíamos de plantearnos como comunidades educativas a desacelerar la vida educativa. Aprender menos, ya se habla de reducir el currículum, y eso no está mal, ojalá eso lleve a los políticos a repensar el currículum. Pero es que da igual que nos lo digan los políticos, es que lo vamos a tener que hacer. Porque el 50% va a ser la escuela de los cuidados, lo que tú lo has dicho muy bien, un sitio donde mi hijo no sienta que esto que le está pasando de las normas le hagan estar mal en el centro, y el docente se sienta mal en el centro, y todos nos sentamos mal, que eso nos puede pasar, y lleguemos al verano quemados, pero quemados. Eso no es una escuela de la vida. ¿Eso qué exige para que no se convierta en eso? Exige una comunidad viva, una comunidad unida. Los centros que no tengan una AMPA poderosa lo van a pasar mal. Los profesores que no tengan un equipo directivo y un claustro unido y haciendo cosas juntos, lo van a pasar muy mal. Es decir, todo lo que sea individualismo, la escuela independiente, o sea, individualista, donde cada uno hace su función y se va a su casa, eso el virus no lo está. Si algo nos ha hecho el virus, es enseñarnos eso, que tenemos que volver a los principios de la escuela, el origen de para qué está la escuela, ¿vale? Y a lo mejor deberíamos de enseñar menos contenidos y centrarnos en las cosas que son verdaderamente esenciales. Y no nos va a quedar más remedio a los profesores, a los padres cuando lleguen los niños, porque eso también va a traer, ¿vale? A lo mejor en algunas familias no, pero en otras va a traer problemas físicos, problemas psicológicos, problemas... Claro, porque las situaciones de a lo mejor de los que estamos aquí es muy buena o regular, pero es que hay familias que lo están pasando mal. Entonces, tenemos que cuidarnos y cuidar a las familias y escuchar, yo creo que antes lo has dicho, escuchar mucho para poder atender desde la escucha. Porque si volvemos otra vez a la escuela de antes, a la escuela de instrucción y se acabó, lo vamos a pasar nosotros como profesores mal y evidentemente no vamos a estar atendiendo a lo verdaderamente importante. Entonces, volver otra vez a los principios, yo creo que eso ayudaría. Evidentemente hay que empoderarse y tenemos que empezar desde lo pequeño. No tenemos que esperar, como has dicho, a qué puede darnos la Junta, qué puede darnos la Consejería, empezar a tener otra actitud mucho más empoderada, mucho más proactiva. ¿Qué puedo hacer yo en mi barrio? Para eso tenemos que hacer, y fíjate que es el peor momento para hacerlo, y es convertir el centro en un centro abierto al barrio.
Y lo podemos hacer. Lo que pasa es que lo tendremos que hacer de formas muy creativas, ¿vale? En vez de hablar a lo mejor con el panadero del barrio, a lo mejor hago una videoconferencia con él. Es decir, tendremos que empezar a hablar entre nosotros y tendremos que empezar a sentirnos como una comunidad y ver los problemas que tienen los niños, qué problemas tienen mis padres, por qué sucede, qué puedo hacer yo. Yo como niño, ¿qué puedo hacer para mejorar la vida del barrio? ¿Qué puedo? Y desde ahí aprender matemáticas, desde ahí aprender lo otro. Así, esa es la escuela en la que confiamos muchos profesores, muchos maestros. Esa es la escuela. Y el COVID nos ha dado una oportunidad, el cabroncete, para hacerlo. La verdad, yo es que vivo en la normalidad antigua. Gracias, Daniel. Perdón. Vamos a intentar ser breves, por favor, porque hay muchas intervenciones a través de redes sociales. Supongo que aquí también las personas que estáis aquí acompañándonos también querréis preguntar. Entonces, con Cecilia, que es compañera como directora de un centro, yo también lo soy, como he comentado antes, y además compartimos una mirada con la educación de como la escuela social de la comunidad, ¿no? Ha hablado de una frase que a mí me encanta, que es centro abierto a la comunidad, y bueno, nuestros centros son centros abiertos a la comunidad. Entonces, creemos que la escuela es algo más que un conjunto de aulas, de docentes, de familias, de alumnado. Cuéntanos un poco cuál es tu mirada sobre lo que debe ser la escuela desde ese punto de vista de motor social, de transformación de la comunidad, un centro abierto, ¿vale? Daniel. Bueno, pues yo no concibo la escuela como un conjunto de mesas, sillas, alumnos, familia y docentes, para nada. O sea, un colegio debe de ser un centro neurálgico de la cultura, de la barriada y de la ciudad. O sea, debe ser un centro abierto, por supuesto, no solo a las familias de los alumnos, sino a toda la comunidad, a toda la sociedad, a la barriada, por supuesto, y a la ciudad. Que se puedan utilizar los espacios como una biblioteca, no solamente por las familias, sino, bueno, ahora la cosa está muy complicada para utilizar la biblioteca, pero bueno, esa es la visión que yo tengo de un colegio. Colaboración con las asociaciones de vecinos, tanto de la barriada mismo donde está situado el centro educativo, como las de las barriadas colindantes, colaboración con diferentes asociaciones que permiten, y además no se debe coartar ninguna. Vienen diferentes al colegio y todas las que quieran colaborar, pues bienvenidas sean. Yo tampoco me pongo a investigar mucho pues sus ideales ni su si lo que quieren es colaborar, pues como el centro educativo, un centro abierto, pues colaboran y ofrecen siempre cosas muy valiosas, la verdad. Entonces, es verdad que el organizar todo esto requiere de muchísimo esfuerzo, muchísimas ganas y muchas veces encontrarte con decepciones. Pero bueno, es nuestro compromiso, yo creo que es un compromiso que debemos de adquirir en nuestra situación privilegiada, que yo creo que nuestra situación es privilegiada para ayudar, porque pertenecemos al sector servicios, con lo cual lo que tenemos que hacer es ayudar a la sociedad. Entonces, pues yo conozco directores que al final como que tienen el centro educativo como su cortijo y que cuando les piden a lo mejor para que utilicen alguna de las instalaciones les resulta como muy difícil y no, porque se va a romper esto, porque eso no se puede, o sea, no podemos pensar que nuestro colegio es nuestro cortijo, no. Nuestro colegio está al servicio de la comunidad y por eso deben ser los colegios abiertos, esa es mi idea, y que cumplan pues una función social que es prioritaria. Bueno, antes ha comentado Flor que las funciones de las familias pues se han sentido abandonadas en este proceso,
Como sabemos, la representación de las familias desde la LOMCE pues está muy mermada, apenas tienen en realidad participación y posible participación en la toma de decisiones, sobre todo, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar a ti, aunque ya en tu intervención anterior has dejado un poco caer cuál es tu sensación sobre el tema, ¿cómo crees que podría darse una participación real en las familias, en las escuelas, y cómo podríamos hacer que eso fuera real y posible en un futuro próximo, ¿vale? En esa futura ley que se supone que va a haber, una nueva ley educativa, entonces, ¿qué debería primarse ahí para que la participación de las familias fuera real? Bueno, voy a intentar ser muy breve porque tampoco sé muy bien qué responderte. Es complicada la pregunta. Nosotros llevamos unos años intentándolo, ¿vale? Y bueno, para mí es primordial que primero cambien las leyes, porque así nosotros podremos decir, oye, que contéis con nosotros, que es que ya te lo pone aquí, ¿sabes? Porque si no, lo que ha dicho Cecilia, algunos centros son muy reticentes a participar en ciertas actividades. Y a partir de ahí, pues, claro que para eso, para que cambien las leyes, también tendríamos nosotros que quejarnos un poco, porque también estamos ahí a la expectativa. Y a partir de ahí, pues, comunicación. Nuestra AMPA intenta estar súper comunicada con el equipo directivo del centro. Proponemos un mogollón de actividades, intentamos que toda la gente se una, no pedimos tampoco una cuota muy alta, simplemente queremos que la gente esté asociada porque nos parece muy importante que sea una AMPA grande, y a partir de ahí pues actividades que se puedan hacer en el centro, huertos ecológicos educativos con todas las familias que quieran participar. Un día pues arreglo de patio, que también hace falta muchas veces a los patios echarles una manilla, pues venga, entre todas las familias, lo que dice Ramón un poco, lo que se podría hacer en un barrio. En verdad hay muchos barrios que a lo mejor un día podrían quedar todos los vecinos y decir, vamos a limpiar el trocito este de jardín, que mira cómo está el ayuntamiento, lo tiene aquí hecho un asco. Pues algo así, ¿no? O sea, pero creo que falta mucha educación a los adultos. Creo que nuestra generación, yo soy del 81, nos han educado nos han intentado educar de una manera que está muy encima nuestra, y nosotros al revés, estamos como dejando en manos de los demás nuestro trabajo, ¿vale? O sea, yo ya te digo, desde pequeña he ido a manifestaciones, he ido tal cual, y ahora como que el trabajo ese no, los profesores es su trabajo, ¿vale? Y aparte que los adultos de nuestra generación lo que quieren desde arriba es que seamos productivos. ¿Cómo somos productivos? Trabajando los dos, el padre y la madre, a tope las 8 horas, si puede echar horas extras mejor, y para eso muchas veces no nos queda más remedio que colocar a los niños desde el aula matinal hasta el comedor, pasando por extraescolares, y casi que te lo lleven ya en pijama a casa. Entonces, bueno, necesitamos mucho apoyo de toda la sociedad, de las administraciones, y sobre todo unirnos las familias y luchar por lo que queremos. Así, en resumen. Muchas gracias. He dejado para el final a Amaro con un tema que nos ocupa y nos preocupa a los dos. Paquita, psicopedagoga, ha escrito en redes que lamenta que los equipos de orientación estén olvidados en los protocolos, lo has comentado tú, es una compañera, desde aquí te mandamos un saludo y un besote. Paquita estaba invitada, pero desgraciadamente pues no puede desplazarse. A ti te quería preguntar, aunque ya has esbozado un poco lo que piensas sobre el tema, por la educación inclusiva, si consideras que es una utopía, si crees que es realizable realmente la inclusión educativa y social del alumnado, y cómo y qué es lo que es necesario para conseguir esa inclusión, ¿vale? Y ahora os comento las preguntas que hay a través de redes y demás, ¿vale? También es verdad que es la que más me toca también de lleno. A ver, la inclusión educativa dejará de ser una utopía cuando desaparezca de los escritos, desaparezca de las instrucciones, de las leyes,
y realmente ni siquiera haya falta de decirlo, ¿no? Hemos pasado de integración, todo el tema de la integración, ya nadie habla de integración, claro está, ya hablamos de una inclusión educativa real, hablamos del tema de la equidad, que estaba ahí, hablando también de las leyes, ya estamos casi en el borrador este de la LOMLOE, ya, o sea, te lo dice plenamente la propia ley, ¿no? Una ley que modifica una ley que ya existía. O sea, en España somos mucho de modificar lo que estaba y cogiendo, parece ser que cogemos muchas veces lo que no funcionaba, es lo que cogemos y aplicamos, entonces, por ahí mal. La inclusión educativa queda muy bien en los discursos, queda muy bien, se le llena la boca a los políticos el tema de la inclusión educativa porque es algo que a todos nos llena. Yo te pongo un caso, un niño amblíope, un niño ciego, un niño hipoacúsico severo que no escucha, nos llevaríamos las manos a la cabeza si lo vemos en un centro educativo sentado atrás, aislado, sin ningún tipo de recurso, ningún profesional que lo atienda, ningún medio técnico que pueda ayudarle, ¿no? Entonces, esa foto queda muy bien, pero es real luego, o sea, la inclusión educativa es real en los centros extremeños, al menos, que son los que más conozco. Pues desgraciadamente no. Hace falta muchísimo dinero y hace falta, vuelvo al mismo tema, yo creo que es un tema de prioridades. Si aquí cambiamos la balanza y ponemos como prioridad real la inclusión educativa, muchas cosas cambiarían. Si empezamos a repartir docentes y primero empezamos por atención a la diversidad y después ya seguimos, pues cambiaría también la cosa. Si somos los últimos siempre en el reparto, si los orientadores y orientadoras somos los últimos porque ni siquiera podemos habilitarnos, la habilitación lingüística no podemos habilitarnos los orientadores, no podemos ser directores de CPR, no podemos, es decir, si es que ya la figura del orientador y la orientadora está un poco como rehusada, y no te digo el educador y la educadora social, eso ya es un poco ahí como un cajón de desastre. Entonces, si ya empezamos por ahí, pues la inclusión educativa quedará muy bien, en papel, en boca de todo el mundo, pero no es real. Y a día de hoy, yo tristemente lo tengo que decir, no hay una inclusión educativa real. Se deja en manos de los fabulosos docentes que existen hoy en día y que se dejan la piel para atender a este tipo de alumnos y alumnas. Claro. A ver, yo lo que quería decir es que, además lo tengo aquí porque es que no quería que se me olvidara. No podemos tener colegios llenos de niños en situación de vulnerabilidad, sea cual sea el origen de esa vulnerabilidad. Es que, y esto es verdad que a lo mejor es un debate, lo de los centros de educación especial, todo esto, bueno, esto es a lo mejor un debate aparte que habría que verlo, pero es que es así, esa es la realidad. Colegios llenos de niños en situación de vulnerabilidad que se convierten en colegios, auténticos colegios guetos, y luego están pues los colegios de educación especial. Eso hace que los docentes muchas veces lo que tendamos es a llevar una pedagogía de mínimos en lugar de máximos. Es decir, cuantas más dificultades nos encontramos, menos exigimos. Vamos exigiendo cada vez menos, porque el alumno no llega, y al final nos encontramos con los 2 años de desfase y los futuros, o sea, y los famosos ajustes curriculares, que estarás de acuerdo conmigo, que al final lo que son es condenar al alumno al final a un fracaso y a no poder titular. Que yo creo que los maestros, si fuésemos realmente conscientes de lo que estamos haciendo con el alumno, nos lo pensaríamos mucho más. Entonces, no podemos desde los colegios llegar a ese punto, no podemos llegar al punto de 2 años de desfase, tenemos que intentar recuperar a ese alumno como sea, sobre todo estoy hablando de alumnos de compensatoria, no a lo mejor alumnos con unas dificultades más graves. Y quería puntualizar eso porque me parece súper importante, porque desgraciadamente los docentes hacemos de manera muy alegre los ajustes curriculares y entonces quería que esto quedara claro, ¿vale? Aunque algunos me estarán diciendo que no es así, pero yo creo que sí es así. Con el permiso de las personas que estáis aquí, ahora os daré el micro para que podáis preguntar si así lo deseáis. Voy a pasar a leer algunos de los comentarios y preguntas que nos han hecho a través de redes sociales. Elena Didú hace un comentario con el que estoy absolutamente de acuerdo y nos da la enhorabuena por los magníficos ponentes que hemos traído hoy aquí a la enredadera. Rosa de Trías también nos da las gracias por el streaming. Intentaremos, esta es la primera experiencia que hacemos así y esperemos que haya muchas. María García Barrantes manda saludos a Ramón y a Maro. Y Tini Saquete pues también nos da la enhorabuena por el streaming.
Blanca Moreno dice que Ramón dice verdades como puños. Y Carlos pregunta, si las medidas de contención del COVID, de aplicarse estrictamente, no convertirán las escuelas en cárceles insoportables. Es una reflexión interesante, ¿vale? Os la dejo ahí y voy a seguir leyendo para que luego, si queréis, os repregunto, ¿vale? Marigel Barrantes dice que no se entiende que dicten instrucciones imposibles. ¿No tienen nada que decir las administraciones sobre este hecho que pone en peligro al alumnado, familias y profesionales? Juan Carlos Caso no opina como tú, Ramón, dice que se pregunta que no hay dinero, dice hay 100.000 millones de euros en duplicidades de administraciones públicas. Me comentan que ahora mismo nos siguen en torno a 50 personas, que hemos estado en torno a 55 personas viéndonos en directo, ¿vale? Y entonces les agradecemos a todas la atención y sigo con las preguntas, ¿vale? Si la inspección, dice Loren Manchado, si la inspección visita un centro y comprueba que no se respeta la distancia de seguridad, ¿lo denunciarán o lo meterán debajo de la alfombra y harán la vista gorda? Antes hablábamos también de servicio de inspección. Pues muy bien. Miriam Vip dice que apuestan por programas como Ítaca CAEP, pero tendrían que haber empezado en septiembre. Efectivamente, este es un programa que para los centros de atención educativa preferente lo conocemos bien, porque vendrán a nuestros centros profesores técnicos de servicios a la comunidad, precisamente para desarrollar ese trabajo de centro abierto a la comunidad. Gema Zarallo Crespo dice que riesgos indeterminados para PT y AL, que existen esos riesgos. Tengo que decir que es la PT de mi centro, ¿no? Ah, sí, pues qué bien, que nos estén siguiendo, ¿vale? Pues entonces ya he leído todas, ¿vale? Os repregunto, os comento, ¿vale? Las preguntas es si las medidas del COVID no van a convertir los centros un poco en cárceles y si las instrucciones son imposibles de cumplir, pues no tienen nada que decir las administraciones respecto a la situación. Y bueno, si el tema de la inspección, cuando visiten los centros, si están haciendo realmente la vista gorda o deberían hacer que se cumplieran las normas, las instrucciones, que si se ha dicho que va a haber una ratio de 18, porque se cumpla con 18, ¿vale? Bueno, yo con esto de las cárceles me voy a quedar con algo que ha dicho Ramón y es que yo siempre aprendo algo de a quien escucho y mucho más si lo que están diciendo es tan interesante como lo que han dicho todos aquí hoy. Y es que vamos a intentar por todos los medios que los niños jueguen a ese juego de la nueva normalidad y que no lo vean como una cárcel, sino como el padre del niño de La vida es bella, que hizo ver aquello tan horrible como un juego a su hijo. Pues eso vamos a hacer. Yo ya me lo he quedado ahí grabado en la mente y eso es lo que voy a transmitir al claustro el lunes en cuanto entre por la puerta. A ver, a nivel emocional, yo creo que cada uno de nosotros nos enfrentamos a lo que nos sucede, a las desgracias, a las adversidades, de forma muy diferente, ¿vale? Y en eso también influye las mochilas que tengamos, las heridas que tengamos antes, porque si una persona que no tiene muchas heridas, evidentemente se va a enfrentar muy mal a las adversidades, si vive bien y demás. Entonces, eso, si lo trasladáis al centro, es lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a necesitar, como está herida, la educación está herida, somos muy individualistas, etcétera, vamos a tener que responder a eso. Tenemos a nuestro favor un elemento muy importante, y es que reaccionaremos por obligación. Es decir, yo ya sabes que cuando no hay mucha comida, enseguida buscamos comida, donde haya, ¿sabes? Pero si hay mucha comida, pues no buscamos, la tenemos cerca. Entonces, lo que tenemos es que intentar, ya que estamos en un sistema de deficiencia, ¿no?, de precariedad educativa,
más aún tenemos que forzarnos para intentar solucionar los problemas juntos, porque es imposible. De hecho, la especie humana sobrevivió gracias a eso, a la colaboración, a la caza común, a cazar juntos. No podemos cazar en el instituto separados, tenemos que cazar juntos. Entonces, cuando vayas a tu claustro, tenemos que unirnos y para eso hay que contagiar. Ya sabemos que cuando las cosas no se pueden hacer por decreto, los compañeros no te van a hacer caso, ¿vale? Entonces, esa obligación sumada a la empatía, a la capacidad de contagio mutuo, yo creo que va a haber escenarios en los centros positivos y experiencias muy interesantes que seguramente que el curso que viene nos las van a tener que mostrar para que aprendamos de ellos. Experiencias de vida, ¿vale? Y sí es muy importante implicar a la familia, sobre todo cuando haya problemas, para que nos ayuden, para que nos ilustren, para que estén ahí. Eso va a ser muy importante. Entonces yo creo pensar que vamos a intentar reaccionar. Pero también no seamos tontos, vamos a ver gente que se va a aprovechar de eso. Como en el confinamiento, pues yo no trabajo, hago lo mínimo, sigo con pero lo van a pasar muy mal. Lo vas a pasar muy mal porque en un entorno tan complicado como van a ser las escuelas, ¿no?, a nivel físico, de relaciones, si tú encima simplemente fichas, te vas a dar cuenta que primero, es como si no hubieras estado en el trabajo y vas a estar mal contigo mismo. Es muy difícil no ser proactivo en un centro y ser feliz en un centro, ¿eh? Yo prácticamente, los compañeros que he conocido a lo largo de mi profesión, que son así, yo les he visto más felices fuera de su trabajo y parecía como si trabajaran fuera, como si verdaderamente su vida estuviera fuera. Realmente no trabajaban allí, no existían, eran como zombies, ¿no? Entonces, podemos convertirnos en zombies, cuidado, ¿vale? Pero sobre todo como reacción, incluso personas que antes eran proactivas se pueden convertir en zombies con la herida de la máscara, del agobio, del miedo, porque las circunstancias de los profesores también son complicadas. Yo sé de profesores que tienen enfermedades que están rozando lo razonable y que aún así tienen que ir al centro, tienen que cuidar de sus mayores o ya el lunes no van a volver con sus mayores, ¿vale? Entonces, esas circunstancias tenemos que convertirlas en vivencias personales que nos enriquezcan. Y eso solo se puede hacer a través del contagio y la mera obligación, es decir, de las circunstancias nos están obligando a ser empáticos, a ser proactivos. Aprovéchalo como una experiencia de vida. Yo estoy esperando, de verdad, estoy muy esperando que en septiembre del año que viene encontrar experiencias de centros, ¿vale? Podríamos hacerlo aquí en la Enredadera, que vengan centros y que nos cuenten realmente cómo lo han vivido. Y estoy convencido que va a haber experiencias de vida desde la adversidad, tremendamente enriquecedoras y de las que podemos aprender. Que ya te digo que yo no vivo, no vivo en el confinamiento. Te vas ahí y no te lo vas a aprender. No, pues eso ya es peligroso, ¿eh? Sí, pero me avisas. Ya no puede, sí, eso sí. Yo confío plenamente en que de aquí vamos a salir mejores si cabe. Confío plenamente en el cuerpo docente, confío en los alumnos y las alumnas. Yo los días que llevo en mi centro, que ya he tenido contacto con mis alumnos y mis alumnas, los veo felices. O sea, están asustados porque tienen esa incertidumbre de qué va a ocurrir, pero los he visto felices. Y la verdad que ese sonido por los pasillos, las aulas, la algarabía, a mí me ha dado un chute de energía que lo necesitaba ya. O sea, es cierto, el tema de cárcel me asusta pensar que así sea. Es cierto que han cambiado y bueno, pues hay pasillos por los que tenemos que ir, pero luego yo he visto mi centro lleno de vida y yo creo que no nos queda otra que sumarnos. Creo que esto nos va a unir mucho más y espero que así sea, a los docentes, a las familias. Yo creo que esto nos va a hacer que nos demos cuenta de que uniéndonos tenemos una fuerza imparable y cada uno en su lugar y de manera individual poco conseguimos. Yo voy a tirar esta lanza proactiva y súper positiva, que quizás luego pues vengan impedimentos y problemas que hagan un poco cambiar, pero yo me quedo en que esto nos va a hacer mejorar a todos, nos va a ayudar y al menos en mi centro educativo, no es una cárcel por supuesto, está muy bien adaptado. Mi centro es un centro con muchísimos alumnos, pero hemos podido, pues entre aulas y profesores, nos faltan todavía 9 profesores que llegarán el lunes, pero bueno, cuando los tengamos, que hemos tenido que suplir un poco ahí tutorías y tal, cuando los tengamos yo creo que vamos a poder hacer un trabajo bastante bueno. ¿Lo limpio yo? ¿Lo limpio? De todas formas, yo sobre los aspectos técnicos no tengo mucho que decir. Lo único que puedo aportar con respecto a lo de la cárcel,
que sobre todo los pequeños, los menores, los más pequeños, son pura adaptación, o sea, son una palabra que le gusta mucho ahora a los docentes, yo lo hago mucho en mi casa, que es lo de la resiliencia, que está muy de moda. Los niños absorben todo y la especie humana ha sobrevivido por la adaptación, digamos, ¿no? Por aprender a adaptarse. Entonces, para ello no creo que sea ningún problema seguir las normas. Creo que lo hacen súper bien y no se preocupan de nada fuera más allá de ello. Entonces no me preocupa mucho el tema de la cárcel. Con lo del tema de las instrucciones CAO, yo he leído muchas que han ido saliendo y yo no las entiendo obviamente, pero es que por lo visto no las entienden ni los propios docentes, entonces pues imagínate. Y con el tema de si los inspectores van a revisar tal, si no os preocupéis, que si no lo revisan vamos a estar aquí las familias para revisarlo y dar colleja. Bueno, lo de los inspectores no tengo ni idea, ya no sabemos si vendrán o no vendrán. Ahora se pueden escudar que no pueden venir porque como estamos confinados en nuestros centros educativos, pues a lo mejor no vienen. ¿Alguna pregunta en Facebook? No sé, lo mismo. ¿Qué era lo otro de...? No, eso ya lo he contestado. Lo de las instrucciones. Bueno, lo de las instrucciones es que ha habido tantas instrucciones, tantas guías, tantos protocolos, tantas cosas iguales pero diferentes, que lo que ha pasado es que la sobreinformación se ha convertido en desinformación, que ha dado que los equipos directivos lo que tengamos es la sensación de no llegar nunca a nada, porque hemos entrado a las 8 de la mañana, nos hemos ido a las 2:30 y he dicho, yo no he hecho nada en toda la mañana aquí, porque esa es la sensación, creo que además generalizada con todos los directores, equipos directivos que he estado hablando. Pero no era eso lo que quería decir. Lo que quería decir es que los equipos directivos tenemos un papel muy importante, porque no hay docente malo sino con falta de motivación. Entonces, el liderazgo pedagógico de los equipos directivos es fundamental y se nos olvida o no creo que ya tanto que se nos olvide, sino que es que tenemos tanto que hacer en nuestras cuestiones de liderazgo administrativo que olvidamos el liderazgo pedagógico, que es muchísimo más importante. Yo estoy segura de que un equipo directivo que tire verdaderamente y haga de locomotora con su claustro, los docentes responden. A mí esa es mi experiencia, pero claro, tienes tú que tirar. Hay personas que vienen a la vida a ser locomotoras y otros vagones, y cada uno hace su función. Y en un colegio tiene que ser el equipo directivo la locomotora y los docentes los vagones. Hay que tirar y hay que motivar. Eso es lo que quería decir. Bueno, empezamos la ronda de preguntas, ¿no? Bueno, yo suelo decir que ha sido súper enriquecedor la charla y todas estas, y pensando a futuro y mientras asumimos lo que tenemos ahora mismo de la mejor manera posible y todo, la pregunta es directamente si este tipo de encuentros, ya sea de cara a expresar en redes o al público opiniones o para trabajar en cosas concretas, en soluciones y cambios concretos para centros concretos o, como habéis mencionado también, vienen cambios legislativos y queremos dibujar un nuevo sistema educativo, si no deberíamos buscar un punto de encuentro estable en el tiempo, que además de todo lo que tenemos que hacer en diario, pues donde vayamos construyendo una nueva protesta a la vez que demandamos los cambios que se requieren ahora mismo. Y pienso en ese proyecto como Marea Verde o algo que se le parezca, donde desde la pluralidad se puedan multiplicar las voces de casos concretos y de cara al futuro. A ver, yo creo que hay una tendencia a socializar y con el tiempo politizar entendedme lo de politizar, las angustias. A ver, entonces,
Yo creo que hay que empezar de abajo arriba. Los movimientos tienen que ser de abajo arriba. Hay una necesidad de hablar, sí. ¿Habéis visto? 55 personas solo en el Facebook ahí dando vueltas. No se ha hablado más de educación que en los 6 meses que hemos estado de confinamiento y de verano, ¿eh? De hablar de educación en la gente que le interesa la educación, los padres, los profesores, incluso gente que no le... Eso, hemos hablado de educación en las redes naturales, el barrio y también en las redes sociales, ¿no? O sea, que hay necesidad de hablar de esto. Pero luego del pensamiento a la acción hay que pasar a escenarios en los que tú vivas. No podemos, ¿sabes? Tiene que ser las AMPAs en sus centros, viendo qué problemas tienen, cómo convertir ahora esa clase que parece militar, ahora convertirla en un escenario bueno, cómo pueden participar los padres en ese escenario, cómo que podemos ir nosotros al aula esa. A lo mejor habría que reinventar el tema de... A lo mejor deberíais de luchar para que los padres entraran de una forma razonable y segura en los centros, participando en comunidades de aprendizaje. Cuidado con eso, pues hay que lucharlo. No digo que vaya allí en masa, sino que colaborar, participar. O sea, hay que luchar juntos desde los escenarios en los que estamos, desde nuestra casa, con nuestros hijos, que eso va a ser también una labor, ¿vale? Y luego en las AMPAs, en las comunidades del claustro de profesores, los equipos directivos empoderando a sus profesores y animándoles. Es decir, tenemos que empezar desde ahí. Y luego, evidentemente, si los problemas que tenemos son problemas comunes, podemos unir fuerzas en plataformas, en grupos, que ayuden a que eso que estamos viviendo se solucione. Pero se solucione en la práctica real. No, ¿sabes? Entonces, yo creo que tiene que ser de abajo a arriba cómo tenemos que empezar a construir la musculatura social. ¿Vale? Y va a ser muy lento. El problema es que queramos ir muy rápido y entonces, pues al final se meterá la política en eso y al final se contaminará. Tienen que ser las comunidades desde abajo. Y si se queda desde la comunidad abajo, sin llegar más allá, genial. Desarrollo comunitario, lo primero. Desarrollo comunitario. Y empezar a cambiar el modelo, porque si os fijáis, 2 cosas que ha hecho bien la Junta, pero que las ha hecho desde el modelo que siempre hace, 2 cosas a nivel social. Ha hecho lo del PROA Plus. Y ha hecho también la figura de una persona que va, si es necesario, va a tu casa y te ayuda, te echa una mano. Esas 2 cosas están muy bien. Pero si os fijáis, sigue siendo un modelo individualista, de especialización social. Es decir, va un experto en algo y soluciona el problema. Entonces los profesores nos lavamos las manos. Lo está haciendo el PT, lo está haciendo el otro. Tú solo sabes por diversidad, que eso, la diversidad es una cosa del PT, la diversidad es una cosa de no sé qué. Ese modelo de diversidad se aleja mucho y no soluciona los problemas. Toda la comunidad educativa tiene que apoyar al diferente, no uno solo. Los problemas que hay en el barrio no los tengo que solucionar solo la persona que tiene el problema, lo tenemos que solucionar entre todos. No la persona que va a ir allí a visitar al que tiene el problema, no el del PROA Plus, que va a ser contratado y que me va a solucionar a mí las cosas, no. Tenemos que empezar a pensar en plural. Si no empezamos a pensar en plural, ya sea, aunque sea por obligación, es decir, por necesidad, porque yo estoy con necesidades, entonces me uno a una plataforma que me ayude, aunque sea por egoísmo personal. Pasar del egoísmo personal a la solidaridad bien entendida, yo creo que es el camino que tenemos que hacer y va a costar muchos años. Pero yo creo que tenemos un escenario lo suficientemente distópico, lo suficientemente fastidiado, es decir, va a haber precariedad y pobreza en Extremadura, como para que desde esa pobreza nos empoderemos y digamos, basta, no, queremos juntos cambiar esto, ¿vale? Y tenemos que, esa actitud es la que le tenemos que enseñar a nuestros alumnos y que crean. Cuando mis alumnos me dicen, es que les digo, venga, tenéis que participar, y me dicen de forma muy, los pobres ya dicen así como Calimero, dicen, es que siempre hacéis vosotros lo que queréis, es que da igual, si nosotros hacemos algo, luego al final vais a hacer lo que vosotros queréis como profesores. Los alumnos tienen que saber que hagan lo que hagan, les vamos a apoyar, tienen que sentirse empoderados en sus acciones. No existe realmente una libertad para que el alumno haga y que se empodere dentro del centro. Tenemos que hacer verdaderamente que nuestros alumnos digan no y propongan cosas en los centros, ¿vale? Y eso se cambia muy lentamente, muy lentamente. Tú antes lo dijiste, que los padres tenemos que... Porque es un problema social, no es un problema ni de la administración, ni de la política educativa, ni nada, es la sociedad. Entonces tenemos que empezar a pensar no tanto en lo que el otro podría hacer por mí, sino qué puedo hacer yo para enriquecer la vida del otro, ¿vale? Porque ese enriquecimiento de la vida del otro va a ser enriquecimiento mío también a la larga. O un día voy a estar yo peor que el otro, el que ha necesitado algo. Entonces cuidado con eso.
Pues nada, muchísimas gracias, por supuesto, a vosotros cuatro, a todas las personas que han hecho posible la sesión de hoy, a Blanco, que está detrás de la cámara, a Daniel con el micro, a Abel, que está ahí atrás con todo, y a Francis también, que está en redes sociales. Muchísimas gracias por seguirnos a través de redes sociales, por haber venido a La Enredadera, y bueno, esperamos, os emplazamos también a ese debate que decía Ramón, que tendremos dentro de un año para conocer esas experiencias de vida. Y bueno, que ha sido muy, muy interesante, muy enriquecedor, y bueno, yo tenía muchas expectativas porque sabía que las 4 personas que habíamos traído iban a aportar mucho al debate, pero de verdad que ha superado mis expectativas y eso que eran muy altas, ¿vale? Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima, ¿vale? Yo quería que presentaras algo, Vale, acabar con algo positivo que ha traído todo esto, y es la unión de los equipos directivos y la unión y la coordinación, la colaboración entre centros, que por primera vez empieza a vislumbrarse algo parecido. Y yo quiero que continúe en el tiempo y que esto ya sea una cosa normal y no excepcional de la situación. muchísimas gracias por todo.